Esto es Tras Bambalinas, un podcast histórico que busca cuestionar las formas de escribir la historia. ¿Qué creemos que ocurrió? ¿Quién lo escribió? ¿Quiénes lo difundieron? ¿Y por qué hasta hoy lo seguimos repitiendo? También, ¿cómo imaginamos el presente y el futuro de la escritura de la historia? Esas son algunas de las preguntas que proponemos. Siembra dudas, cosecha ideas. Elige un detalle del pasado prehispánico. Piénsalo. Reescribe tu pasado. Reelabora tu presente. Comencemos con una pregunta. ¿Sabemos algo del pasado prehispánico? ¿De cómo los españoles no pudieron comprender lo que vieron? De las Casas escribió que en estas tierras vio cosas nunca antes vistas. Lo dijo con asombro, pero también con temor. ¿Pudieron los españoles comprender lo que vieron? Porque aquello que los pueblos mesoamericanos entendían como parte del orden del mundo, la lluvia, la tierra, el sacrificio, la fiesta, para los frailes era un rompecabezas incomprensible. Ese choque cultural quedó registrado en páginas que hoy consideramos fuentes históricas. Pero esas fuentes no son ventanas transparentes, son traducciones, filtros, juicios, intentos de explicar lo inexplicable con palabras prestadas del viejo mundo. En este episodio queremos detenernos ahí, en cómo lo extraño fue forzado a volverse conocido y cómo esas operaciones dieron origen a buena parte de lo que hoy creemos del pasado prehispánico. Hoy estamos con María Alba Pastor y vamos a platicar sobre el muy interesante mundo prehispánico. María Alba, estoy encantada de estar aquí contigo. Poder compartir estas conversaciones sobre tus últimas investigaciones me llena de alegría y estoy totalmente emocionada de escucharte. Ay, pues muchas gracias. Yo también estoy muy encantada de estar aquí y adelante con las preguntas. Me gustaría comenzar preguntándote, ¿por qué te interesa este tema del mundo prehispánico? Pues mira, desde mi infancia, todo lo que veía sobre el mundo prehispánico en los museos, en visitas a zonas arqueológicas y en los libros, me parecía lejano, muy difícil, extraño. Recuerdo que cuando entré a estudiar historia a la UNAM, leí un compendio de historia antigua de Alfonso Toro. Él ofrecía una visión muy resumida sobre las religiones de los pueblos indígenas antes de la conquista, pero recuerdo que no se me quedó nada, ¿sabes? Porque lo describía bien, pero no explicaba. Los mitos de los llamados dioses y diosas me parecieron siempre como poco creíbles. Realicé varias excursiones, fui a Michoacán, a Veracruz, a Oaxaca, etcétera, ya siendo estudiante en la UNAM. Traté de averiguar cuál había sido la función de las pirámides, qué decían los tableros, las estelas mayas, las esculturas, las pinturas murales, la cerámica. Y pues sí, recogí datos sueltos, pero seguí sin entender, ¿sabes? Como mi curiosidad se mantuvo, pues después de elaborar mi tesis de doctorado sobre la época colonial y el mundo novohispano, emprendí la lectura de textos de dos prominentes mesoamericanistas, de Miguel León Portilla y de Alfredo López Hosti. Y en especial el asunto del sacrificio humano fue el que más llamó mi atención. Yo había leído sobre el sacrificio humano practicado por otros pueblos en Asia y sobre todo en Grecia y Roma, y había aprendido que este culto había sido el centro de muchas religiones. En esos casos, los sacrificios se preparaban durante meses, requerían una gran inversión de tiempo y de recursos,
se llevaban a cabo con danzas, música, cantos, en fin. Sacrificar significaba convertir a la víctima en algo sacro, de ahí viene sacrificar, algo sagrado o divino. Me impresiona mucho que los sacrificios humanos atribuidos a los pueblos indígenas se confundan con muertes en batallas o ejecuciones rápidas. También me impresiona mucho la cantidad de sacrificios humanos de los que se dice que practicaban. No me lo creo, estas grandes masas de sacrificios. Hernán Cortés se refería a los sacrificios humanos así, y pues en adelante los cronistas españoles y los primeros criollos exageraron y describieron los sacrificios humanos siguiendo un patrón o un estereotipo que además se ilustró, ¿no? Se dibujó en lo alto de una pirámide, unos sacerdotes colocan a un cautivo sobre una piedra, le abren los pechos, extraen su corazón, se le ofrecen al sol y luego echan el resto del cuerpo gradas abajo para que la multitud se lo dispute y se lo coma. Bueno, hoy nos reímos, ¿verdad? Pero me pareció que tal manera de proceder chocaba con los restos realmente prehispánicos, pero no con los códices elaborados después de la conquista, como el Códice Florentino, el Códice Durán, porque ahí sí pintan esos supuestos sacrificios con el estereotipo que te acabo de describir. Me parece muy interesante y muy especial esto que cuentas de tus primeros acercamientos desde la infancia, de tus primeros años dentro de la universidad, que siempre incentivan estas inquietudes para investigar, para crear. Eso me parece que es muy lindo de rescatar y para empezar una investigación, como estos primeros contactos con nuestro material de estudio. Y ahora me queda otra pregunta para ti. Estas experiencias que tuviste y que ahora las traes al presente, la pregunta es, ¿por qué vale la pena discutirlo en este momento y traer las conversaciones sobre el pasado prehispánico y estudiarlo nuevamente, repensarlo? ¿Por qué ahorita? Pues mira, digamos que tergiversar el pasado, inventar cosas, exagerar, falsear la realidad, atribuirle al otro algo que no es verdad, no es justo, no es justo. Los historiadores tenemos el compromiso con la sociedad de aproximarnos a la verdad de lo ocurrido, porque la verdad no la conoceremos nunca, pero hacer justicia es tratar de que esa aproximación sea lo más honesta posible de parte del historiador. De hecho, ninguna ciencia lo hace, es decir, ninguna ciencia llega a la verdad absoluta, pero sí trata de acercarse lo más posible a ella. Claro, yo también creo que ahora que tenemos más información, que nuevas herramientas de trabajo tanto para los historiadores como para los antropólogos, arqueólogos, diferentes instancias de investigación se están presentando, creo que también ese deber de volver a pensar lo que ya sabemos es muy afortunado. Pensando un poco ahora en lo que me dices sobre tus primeras experiencias y tu contacto con el mundo prehispánico cuando fuiste a los primeros museos en tu infancia, me viene la pregunta. Cuando alguien se para frente a una pieza prehispánica, por ejemplo Tlaloc o la Coatlicue o la Piedra del Sol, ¿necesitan que alguien les explique lo que están mirando? ¿Tú crees que es importante? Bueno, sí. La mayor parte de los casos se necesita que alguien nos explique lo que vemos y sobre todo piezas que son tan complejas como las que acabas de mencionar. Pero también es importante poner en duda lo que nos explica. Después podemos ver cómo esas explicaciones están basadas en relatos coloniales y no en lo que ocurrió realmente en el México prehispánico. Pero
es muy importante que el espectador, que cuando estamos de pie frente a esas figuras, tratemos de imaginar por nuestra propia cuenta qué es lo que nos están diciendo esas piezas. Preguntarnos qué necesitaron aquellos hombres y mujeres para confeccionarlos, qué mentalidad tendrían, cuál sería la lógica de los pueblos mesoamericanos. La lógica es la manera como observamos, ordenamos, clasificamos y explicamos el mundo. Desde que somos niños aprendemos qué es lo importante, qué no lo es, qué es mejor, qué es peor, qué es peligroso, qué se relaciona con qué se parece a qué. Hoy aprendemos todo eso conforme a la lógica occidental. Así nos la enseñan los adultos y nuestros maestros, y vamos por el mundo aplicando esta lógica y nos es muy difícil entender la lógica de otros pueblos o de otras personas que tienen otras mentalidades, ¿no? Por ejemplo, nos es difícil comprender a un vietnamita o a un australiano o a un africano. En un sentido similar, las piezas prehispánicas nos resultan difíciles de entender porque pertenecen a una lógica distinta de la nuestra. Claro, es muy interesante cómo nos cuentas esto de las lógicas que hemos aprendido y cómo aprendemos al mundo, ¿no? Y me resulta interesante pensar cuáles son las pistas con las que contamos actualmente para acercarnos al pasado prehispánico. ¿Cuáles tú dirías que son? Bueno, pues en primer lugar, sí, con toda una serie de bagaje cultural y de estudios, tratar de imaginar cómo, por qué, para qué se confeccionó cada uno de lo que llamamos los restos materiales, arqueológicos, esculturas, etc. En segundo lugar, tenemos algunos testimonios recogidos por etnólogos de los que hoy llamamos pueblos originarios. Y en tercer lugar, para mí, serían las obras coloniales. Las obras coloniales que muchos dicen son fuentes primarias, perdón, no son fuentes primarias. Son fuentes secundarias y a veces terciarias, ¿no? Porque las recogen de que dicen que dijo, ¿no? Bueno, entonces este sería el mecanismo y todo eso se cruza, se realiza un examen cruzado, así le llamamos los historiadores, para ver qué es posible, qué no es posible, qué es plausible, qué no es plausible. Hay que recordar que cuando llegaron los españoles después del triunfo de Cortés sobre los mexicas, hubo la orden de destruir todo lo que le recordara a la población indígena lo que los españoles llamaban el pasado idolátrico, es decir, ligado al demonio. Los españoles pensaban que antes de la llegada del cristianismo a América, todo estaba contaminado por el mal. De ahí que las figuras les parecieran monstruosas y las destruyeran o las quemaran. Quemaron prácticamente todos los códices. Quiero decir, la destrucción fue enorme. Sin embargo, por suerte, a partir de los siglos XIX y XX, pues se han rescatado muchas de estas obras y cada día se descubren más, por suerte. Entonces, cada vez tenemos más piezas que podemos cruzar con otro tipo de piezas. Por ejemplo, una escultura con una lámina de un códice realmente prehispánico de los 16 que sobrevivieron. Eso en cuanto a los vestigios prehispánicos, o sea, antes de la colonia. Pero, ¿qué nos puedes decir sobre las otras fuentes que tenemos, las elaboradas después de la conquista? Bueno, ya te digo, ¿no? Esas elaboradas después de la conquista, que son fuentes secundarias,
las confeccionaron los evangelizadores, principalmente los franciscanos, que llegaron en 1524, después llegan dominicos, y fundamentalmente son obras de franciscanos y dominicos, como Olmos, Motolinia, Sahagún, Durán, etc. Y también algunos funcionarios de la corona que tenían la misión de conocer los usos y las costumbres de los muy diversos pueblos para convertirlos al cristianismo, pues ellos también dejaron una serie de escritos que no son muy valiosos. Estos escritores no buscaban conocer a los otros, sino identificar las idolatrías y que los nuevos frailes y funcionarios que se iban incorporando a lo que era ya la Nueva España pudieran perseguir esas creencias. Ojo, ¿no? O sea, su intención era que los indios se sometieran para aumentar la fe cristiana, las almas que irían al cielo, pero también para realizar los trabajos manuales, el servicio doméstico, los trabajos agrícolas y sobre todo los trabajos en las minas, ¿no? Es decir, pues aquellos españoles llegados a América en el siglo XVI no tuvieron la intención de comprender a los otros y a los que llamaron indios, pero tampoco podían, y esto es muy importante. No hay que condenarlos o enjuiciarlos. No era el momento histórico en que se podía entender a los otros. No habían sido educados para eso, para imaginar lo extraño. Claro, o sea, lo que nos comentas más o menos es que en lo que se encargaron más que nada fue de hacer una relación, ¿no? O sea, decir como, bueno, esto fue lo que encontramos, para los siguientes frailes ellos tuvieran esa información y pudieran acceder de una forma más fácil a este nuevo mundo que estaban conociendo y que no tenían una comprensión tan profunda de lo que se estaban encontrando y lo que estaban viendo ahí. Entonces, ¿tú en qué momento consideras que se empieza a comprender a estas comunidades de una forma más profunda? ¿Será con la labor de los antropólogos? Sí, o sea, a partir del siglo XIX los antropólogos europeos y norteamericanos se empiezan a dar cuenta de que para comprender a los otros tienen que tratar de ponerse en sus zapatos, digámoslo así. O sea, convivir con ellos sin prejuicios previos, sin ideas preconcebidas. Así podían entender por qué las comunidades indígenas hacían y decían unas u otras cosas. En la época colonial no existía el interés del siglo XIX. Ahora, ellos recurrieron a los métodos de su tiempo y fíjate algo muy interesante. En su tiempo, la gente no escribía lo que veía, no describía lo que veía. Lo que le decían los indígenas, lo pensaban y buscaban la analogía con lo que ellos ya conocían. De manera que recurrieron a los relatos bíblicos y a los autores clásicos de otros pueblos, por ejemplo, egipcios, griegos, etcétera, y de esta manera forzaron, digamos, la realidad indígena a que embonara en sus patrones, en sus modelos. Se ha afirmado que los frailes preguntaron a los sabios indígenas cómo había sido su religión pasada, lo tradujeron, lo transcribieron. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que esos llamados genéricamente indios, interrogados por los españoles, también procedían de regiones distintas, con prácticas religiosas diferentes, aunque los restos indígenas también nos indican la existencia de ritos comunes. Quiero decir, aunque las reglas morales pudieran ser muy semejantes en toda Mesoamérica, no eran idénticas, y la falta de atención por parte de los evangelizadores
a las particularidades de cada etnia, pues hace que unifiquen, ¿no? Que pasen por el mismo canal o la misma idea todas las diferencias riquísimas que hay en las distintas etnias. Hay que tomar en cuenta que cuando llegan los españoles, se calcula que se hablaban alrededor de 500 lenguas. Eso nos quiere decir que si un pueblo podía hablar su propia lengua y comunicarse, también tenían sus propios ritos, sus propias formas de gobierno. Y ya digo, aunque fueran muy similares, no eran idénticas. Claro. Esto que nos comentas sobre las formas de organización, sobre la diversidad a la llegada de los españoles, los rituales, las costumbres, ¿no? Me hacen pensar si en la actualidad podemos conocer a esos grupos, esas comunidades del mundo prehispánico a partir de los estudios actuales de la etnología, de cómo se explican también las investigaciones que se hacen dentro de las comunidades por las comunidades y también de gente de fuera de las comunidades, los etnólogos y las etnólogas. Podemos pensar también esos estudios de la etnología como fuentes primarias. Bueno, hay que tomar en cuenta algo, hay que estudiarlo en la riqueza que es el territorio que hoy llamamos México. Y es que, hacia el fin del siglo XVI se registra el deceso, la muerte del 90% de la población indígena. En otro momento lo podemos abordar, pero yo creo que este es un factor que tiene que tomarse muy en cuenta en el triunfo de Cortés, el hecho de que cuando invade por segunda vez Tenochtitlan, lo que encuentra ya es una población diezmada. Las epidemias y la violencia conquistadora hace que muchos pueblos refugiados en las altas montañas, puedan medio continuar con sus usos y costumbres. Sin embargo, en la mayor parte de los casos, el cristianismo llegó, prohibieron los rituales, los sacrificios de animales, que han de haber sido muchos para cada caso, ¿no? Los prohibieron y esto propició que las etnias se reinventaran, los pueblos se reinventaron. Entonces, ese es un factor muy importante. Por eso hay que preguntarse, en una etnia, ¿se conservan costumbres antiguas relacionadas con el parto, el nacimiento, la muerte? ¿Se realizan los rituales de sacrificio de una gallina, de un conejo, etcétera, como se acostumbraban en el México prehispánico o no, ¿no? Hay que sopesar todo esto. En 2025, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aprovechó la visita de su homólogo francés, Emmanuel Macron, para pedir la devolución de 2 códices que permanecen fuera del país: el Códice Azcatitlán y el Códice Borbónico. No fue la primera vez que se hacía una petición de este tipo. De hecho, desde la época de Maximiliano, ya se había solicitado la devolución de lo que hoy llamamos patrimonio nacional. Pero la pregunta es, ¿para qué queremos que regresen? Casi todos los códices prehispánicos que sobreviven están regados por Europa. París, Viena, Roma, Madrid, Berlín, y no es por casualidad. Muchos salieron como obsequios, tributos, intercambios forzados, y otros simplemente se fueron perdiendo en trayectorias poco claras, entre coleccionistas, bibliotecas y gabinetes. Pero el destino incierto del patrimonio no solo se da en el extranjero. Solo hace falta asomarse al Museo Nacional de Antropología de la Ciudad de México para comprobarlo. Piezas de toda la República,
descontextualizadas y dispuestas para contarnos su historia, sino la del glorioso pasado de la nación mexicana, olvidándose de aquellas comunidades a quienes pertenecían. En otras palabras, incluso cuando hablamos de recuperar el pasado, seguimos moviéndonos en un terreno hecho de pérdidas, mediaciones y reinterpretaciones. ¿Qué significa entonces pedir que estos códices regresen? ¿Y qué esperamos encontrar en ellos? Ahora pasando un poco más a temas de la actualidad. A mí me gusta mucho pensar cómo estamos concibiendo ese pasado prehispánico y sobre todo desde el gobierno. Actualmente la presidenta acaba de pedir que se devuelvan unos emblemáticos objetos como los códices y me causa mucha intriga saber devolverlos para qué los estamos pidiendo, ¿no? Para conocer mejor las lógicas mesoamericanas o para reforzar un discurso ya conocido sobre este glorioso mundo prehispánico, para poder enseñar en las escuelas, en los museos. Bueno, indudablemente es necesario restituir los objetos al lugar donde fueron producidos. Y México es un país en donde el saqueo de objetos prehispánicos ha sido impresionante, no solamente por extranjero, que se han llevado, pero cantidades impresionantes de piezas, sino también por los nacionales, que las conservan en colecciones, en bodegas, cuando esos objetos deberían estar a la disposición de los estudiosos del México prehispánico. Entonces, por razones científicas, los objetos deben ser restituidos al lugar de donde fueron extraídos. Y en ese sentido, yo creo que hay que restituirlos y conservarlos en museos, principalmente museos de sitio, porque los grandes museos nacionales, nacionalistas, ¿no? Si tú ves las cédulas que te explican, no te explican algo y vas saltando de una pieza a otra, de una época a otra, de manera que es bastante inconexo e incoherente lo que muchas veces se ve. A partir de todo lo que nos has comentado, ¿desconfías totalmente de las fuentes coloniales o hay que tratarlo con pinzas, reflexionar un poco más sobre lo que estamos leyendo o mezclarlos un poco con el conocimiento de los vestigios? ¿Qué sientes tú acerca de las fuentes coloniales? Bueno, a ver, los historiadores tenemos que desconfiar de todas las fuentes, de todas. Es decir, ese es el principio de cualquier ciencia y yo pienso que la historia es una ciencia. La duda sistemática, es decir, lo que la fuente me dice, lo que yo estoy viendo, yo lo estoy interpretando indudablemente y qué prejuicios puede haber en esa interpretación mía o qué elementos me están faltando para poderla analizar a profundidad. El historiador es como un detective y observa la escena del crimen, elige lo que puede servirle como guía a sus investigaciones. Cada pregunta histórica, cada problema histórico debe ser como una especie de laberinto y la misión es resolver el problema. Entonces, a ver, las fuentes no son pruebas. De las fuentes se extraen las pruebas. Igual que el detective que levanta o guarda una colilla de cigarro, la colilla no es una prueba. Se puede convertir en un indicio, en una prueba, si por otro camino se descubre que quien cometió el delito era un fumador o una fumadora, ¿no? No sé si me explico. Sí, me gusta mucho esta analogía que creas sobre ser más un detective y tener estas llamadas fuentes como pistas para ir reconstruyendo el suceso, ¿no? Me parece muy bonito y creo que es acertadísimo. Sí, o sea,
cuando un historiador determina que Sahagún o Durán dicen la verdad, pues ya hay un problema en su práctica como historiador, porque la verdad no la dice nadie, ¿no? Sino que la aproximación a la verdad, como te decía antes, se logra cruzando y cotejando, comparando unas fuentes con otras. Claro. Y bueno, ya para finalizar, la última pregunta que te quiero hacer es, ¿qué tanto podemos conocer la lógica prehispánica en este momento? O sea, con todas estas fuentes, con todas estas pistas que hemos platicado a lo largo del episodio, ¿qué tanto crees que nos podemos acercar? Pues mucho, en la medida en que podamos autoanalizarnos, es decir, saber perfectamente cuáles son nuestros prejuicios morales, sexuales, políticos, en las relaciones de poder, en todo, ¿no? O sea, saber con qué nos aproximamos al objeto de estudio es el principio de la investigación. Los españoles tenían una obsesión por la sexualidad. La sexualidad controlada, normada, a la manera cristiana, era el valor más importante, ¿no? Entonces, hay que preguntarnos si nosotros tampoco queremos ver los elementos que aluden a la sexualidad en las piezas prehispánicas por el tabú, ¿no?, de la sexualidad que ya tenemos perfectamente introyectados. Yo creo que sí. Yo creo que muchas piezas prehispánicas no hemos visto cómo nos remiten a relaciones sexuales porque no queremos entrar en ese terreno. Es un ejemplo. Sí, me parece muy justo esto de quitarnos los lentes con los que estamos viendo actualmente, que pueden ser un poco más esa mirada cristiana que nos regaló la colonización, ¿no? Y poder ver con más curiosidad, ¿no? O sea, yo creo que es abrir la curiosidad y tener la intención de conocer, más que de venir con un pensamiento ya construido sobre lo que nos han enseñado, sino decir, bueno, me voy a dar la libertad de ver esta pieza o ver la zona arqueológica, estos basamentos con otros ojos y dejarme más llevar por mis intuiciones y por estos conocimientos diversos que he adquirido, ¿no? Yo creo que es importante de todo esto que nos dejas, la curiosidad. Sí, es importante también que partamos de una cultura amplia sobre la que era la cultura de los frailes que escribieron. La cultura medieval moderna del siglo XV, XVI, que aprendieron en sus universidades. Porque cuando leemos a Sahagún, si no sabemos nada de las lecturas de los frailes en sus colegios, pues no vamos a poder identificar de dónde o no sabemos nada de la Biblia, o no sabemos nada del Nuevo Testamento. Si no sabemos nada, no vamos a poder reconocer las alusiones a estos textos. Entonces, eso es importante. Sí, me parece muy importante no cerrarnos tampoco a leer las pistas o los textos que se generaron a partir de los frailes o de los españoles, ¿no? O sea, porque justo es importante conocer también eso para tener una visión más grande de lo que se está diciendo. Me gusta mucho no cerrarnos a poder conocer todo lo que está a nuestra mano. No, pues te agradezco muchísimo la entrevista, pues he tratado de responder tus preguntas y bueno, pues... Muchas gracias, Mariana. Gracias a ti, Mar. Este podcast es una producción de La Memoriosa, grabado en Tuncas Estudios, Ciudad de México. Producción, Carla B. Villalón. Producción ejecutiva, Mar Rivera. Escrito por Mar Rivera y Carla B. Villalón, con base en investigaciones de María Alba Pastor. Entrevistadora,
Mar Rivera. Grabación, edición, voz en off y música original, Cuauhtémoc Rivera. Queremos agradecer especialmente a María Alba Pastor por haber participado en estos episodios.